este famoso actor Robert Downey. Gracias por el Iron Man, ¿no? Mejor, digamos el Iron Man. Protagonizó la icónica película Las aventuras del Doctor Dolittle. Y hay una frase introductoria en la película que aparece ahí. Las personas no son lo suyo. Dice así. Y la trama, entre comedia, entre chiste, es la realidad de un hombre que por causas de malas experiencias y de situaciones difíciles que vivió, prefiere la compañía de animales que de humanos. ¿Está bien? Y aunque con comedia la cosa, la verdad es que la película habla de la realidad de más de uno. Preferir relacionarse mejor o con animales o con el celular o estar solito antes que relacionarse con otros. Porque es que la verdad es que a muchos eso de las relaciones poco se nos da. Hay un amigo pastor muy cercano que así en confianza siempre me dice, oiga, si yo pudiera hacer algo con mi vida, reiniciarla, yo le pediría a Dios que me permitiera vivir por allá como un ermitaño, solo donde no tenga que relacionarme con nadie. Ese es mi amigo pastor. Muy sincero él a la hora de hablarme de esto. Pero siéndole sincero, yo recuerdo que desde muy temprana edad el mismo sentimiento me embargó. Yo no sé si hay alguien aquí que se identifique con eso, pero precisamente por malas experiencias en el colegio, con amigos, con compañeros, dentro de mi familia, habían situaciones de la vida donde me hice una idea y un deseo, y es el deseo y la idea de querer estar solo, de querer no relacionarme con las personas, porque es que las personas lo tienen a uno a herir, porque es que las personas definitivamente hay cosas que hacen que le duelen a uno. Y definitivamente yo deseaba esto, lo deseaba con todo mi corazón, y entre más insatisfacción o situación difícil vivía con alguien, pues más se aumentaba ese deseo de querer estar solito y de no querer estar con nadie. Le quiero ser sincero, le cuento que este deseo no se quitó aún cuando conocí del Señor. Conocí de Dios, pero eso de las relaciones como que difícil, como que complicado. Entonces recuerdo que para aquel entonces que conocí del Señor, bueno, unos años después, Jesús Adrián Romero escribió una canción que se llama Soplando Vida, la canción. Y la canción me encantaba. Cuando yo la escuché dije, esta es mi canción. ¿Sabe por qué? Porque la canción comienza cantando y comienza a decir, quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. O sea, solo por allá donde nadie. Yo decía, no, esta es la canción mía. Mejor dicho, si hay una canción con la que me identifico, esa. Y seguía cantando la canción que decía, quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Yo decía, no, Jesús Adrián Romero se echó un cabezazo. Yo dije, yo pensé que era el único que no quería relacionarme con nadie. Y seguía cantando la canción que dice, quiero vivir allá donde un día has de llevarme, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Pero la cosa se puso difícil en el coro, porque antes del coro hay un estribillo que dice, pero todavía no, no. Y yo diría, ¿cómo así que todavía no? Y entonces el coro dice, y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, como diciendo, estoy rodeado de gente, todavía no me puedo ir, todavía no puedo hacer mi plan de vivir en una casa cerca de las montañas, todavía no, no es el tiempo. Y sabe, quiero serle muy sincero, porque quisiera hablarle de una realidad que he vivido como persona, que he vivido incluso en el ministerio. Y quiero decirle que para mí, si usted me pregunta, pastor, ¿qué es lo más difícil de hacer en su ejercicio de pastorear? Yo le cambiaría la pregunta y le diría, más bien yo te diría que es lo más difícil para mí en el ejercicio de vivir, de ser un ser humano. Y te contestaré las relaciones. Te contestaré tener buenas relaciones con las personas. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más complicado? Yo le diría y le contestaría esto. Como pastor puedo decirle que usted puede aprender a predicar. Predicar no es tan difícil como tener buenas relaciones con la gente. Usted me puede preguntar, pastor, ¿y eso de cantar cómo se le da? Mi hermano, eso es fácil. Eso es súper botado al lado de tener o llevar buenas relaciones con la gente. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más difícil que Dios lo ha puesto a hacer en la vida?
no le voy a contestar que el ministerio. ¿Sabe qué le voy a contestar? Le voy a contestar relacionarme con otros. Yo no sé si aquí usted es una persona que le fluyen las relaciones. Yo no sé si usted es una persona que trata de caer bien y que se preocupa por las relaciones con los demás. Seguramente algunos sí, seguramente otros no, pero quiero decirle que esto lo comencé a vivir en la adolescencia, pero especialmente la primera vez que llegué a mi primer trabajo. ¿Sabe qué descubrí en mi primer trabajo? Descubrí que hay gente difícil con la que el Señor lo va a poner a trabajar a usted en un día, en la vida, lo va a poner al lado de gente difícil. Y particularmente hay trabajos en la vida donde van a haber personas que te van a hacer la vida imposible. Va a haber competencia, vas a caer mal, van a haber momentos de la vida donde tú no se te va a dar eso de las buenas relaciones. Y yo recuerdo que cuando inicié en mi primer trabajo, en el primer trabajo que inicié, hubo personas que realmente me hicieron la vida a cuadritos. Y yo dije, más alimentó mi deseo de querer estar solo y de no querer compartir con absolutamente nadie. Yo no sé si a usted le ha pasado. Ni hablar de cuando llegué a la universidad, ni hablar de cuando le digo que conseguí mi primer trabajo o en varios trabajos. En la vida uno se va a encontrar con eso. Por eso le quiero decir, no sé para usted, pero para mí relacionarme es un gran desafío. Tener buenas relaciones con otros, trabajar en equipo. Hay gente que prefiere hacer las cosas solo, solín, solito, como dijo un filósofo. ¿Sabe por qué? Porque le cuesta eso de tener tratos con los demás. Porque le cuesta mucho eso. Ya hablo de esto porque quiero contarte varias cosas. Cuando yo estaba niño, hay una lección que no olvido de mi maestra de escuela. No la olvido. Usted podrá preguntarme, pastor, cuénteme otra clase. No me acuerdo. Me acuerdo de una que me dio mi profesora cuando yo estaba por ahí, le pongo en tercero, cuarto de primaria. Una lección muy sencilla que seguramente usted sabe y conoce. De esas lecciones naturales, pero profundas. De esas lecciones básicas de la vida que usted aprende en sus primeros años de vida, pero que es muy profunda y real. La profesora dijo un día en una clase, niños, anoten. Los seres humanos somos personas relacionales. Es decir, necesitamos del panadero, necesitamos del que vende la leche, necesitamos del carnicero, necesitamos del que vende los textiles. Es decir, en otras palabras, Dios nos creó para ser personas que nos relacionemos con otras. Y esa lección siempre ha calado en mi mente y en mi corazón. Y aunque el deseo ha sido profundo por no querer relacionarse con muchas personas o con pocos de los que están alrededor, definitivamente a usted y a mí, Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos, aunque sea difícil hacerlo. Yo tengo un amigo muy cercano, que quiero mucho. El hombre usted lo ve y siempre mantiene así como una cara así como. Y ya después, entrado en años, acercándome a él y compartiendo mucho con él, me dice así, me dice con mucha confianza, pastor, yo soy una persona que donde llego no caigo bien, me dice. Soy una persona que le cuesta relacionarse, relaciones. No sé si tú también estás en esa lista. Pero te hablo de esto, querido amigo, ¿por qué razón? Porque incluso las relaciones son tan importantes para los seres humanos que hasta se inventaron redes sociales para relacionarse. Algunos se relacionan haciendo el ridículo, ¿no? Haciendo allá TikToks. Quieren expresarse, quieren darse a conocer, quieren que otros los vean de alguna manera. Eso de relacionarse es una realidad, mi hermano. Yo no sé a ti cómo te va en relaciones, yo no sé a ti, pero te hablo de este tema porque fue uno de los temas preocupantes e importantes para el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los romanos. En Romanos, señoras y señores, se cuenta la historia de cómo se podría aplicar eso de la teología y del evangelio. La iglesia de Roma es una iglesia madura, es una iglesia que ha conocido del Señor, que no tiene problema en los principios y en la doctrina. Aunque Romanos es una carta llena de doctrina que habla de la justificación por la fe como tal, Pablo no pretende enseñarles a los romanos, sino pretende recordarles todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos o por los seres humanos. Morir en la cruz, salvarnos, justificarnos, como Jesucristo es el nuevo Adán, el segundo Adán, por el cual ahora tenemos
salvación. Les habla acerca, incluso en la palabra, de que ahora no hay acepción de personas. Y precisamente Pablo toca este tema porque la iglesia de Roma era una iglesia dividida, compuesta por dos grupos: por judíos que se habían convertido a Cristo y por gentiles o personas no judías, romanas, que también se habían convertido a Cristo. Juntas vinieron a conformar la iglesia de Roma, pero comenzaron a ver, como en todo grupo, divisiones y contiendas. Los judíos comenzaron a mirar con desdén a los gentiles, a los romanos. Nosotros somos el pueblo escogido, ustedes no, por misericordia están aquí. Los judíos comenzaron a querer imponerle algunas costumbres de ellos a los gentiles, hermanos dentro de la iglesia. ¿Y saben qué terminó la cosa? Terminó en división. Entonces Pablo está diciendo con Romanos: ¿de qué le sirve a una persona saber mucho la Biblia, conocer mucha teología, saber muchos principios o llevar años en el evangelio si es malo en relaciones? Mi querido hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Que si tú te consideras un creyente que busca al Señor, que busca sus principios, te consideras una persona sabionda, una persona que sabe la palabra, pero a ti te cuesta tener buenas relaciones con los demás, no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque según Pablo y Romanos 12, la manera de aplicar todo lo que creemos de Dios es a través de las relaciones. No habría manera de evidenciar que ahora eres honesto si no estás rodeado de gente. ¿Cómo evidenciamos que eres honesto si estás solo? ¿Cómo evidenciamos si eres respetuoso si cambiaste tu manera de pensar si estás solo? Mi hermano, el área de práctica de la teología, el área de práctica de la cristiandad, el área de práctica del evangelio es a través de las relaciones. Por eso, sí debe interesarte la forma en que te la llevas con los demás, aunque sea cierto que los demás no te den de comer. Aunque sea cierto. ¿Por qué? Porque de nada, dice el Señor en la palabra, le sirve a alguien conocer la Biblia, creer que tiene la estrategia y la forma de ganarse el mundo, si es malo en relacionarse con los demás. Y yo le voy a ser sincero, hasta aquí. Considero que una de las tareas más difíciles del mundo es esa. A mí póngame a hacer lo que quiera, pero relacionarme con otros, ¿qué complique? Como pastor le digo: Pastor Jason, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más retador de su ministerio, de la iglesia, de ser pastor? Relacionarme con otros, formarle el carácter a más de uno, encontrarse con gente malhumorada, encontrarse con gente que no le importa lo que tú le dices. ¿Y sabe qué paradójico? Que en lo que más soy malo, el Señor me puso a trabajar con eso. Mi hermano, si tu empresa, si tu negocio, si tú quieres echar para arriba en lo que haces, hay un libro que se llama El poder de las relaciones que dice que todo se basa en las relaciones, en relacionarse con otros, en la forma buena en que tú te comportas y eres con los demás. Y ni hablar, la Biblia sí que tiene versículos acerca de esta realidad y me parece un tema oportuno que la Biblia hoy nos hable de eso. Pablo escribiéndole a una iglesia de judíos cristianos y de gentiles cristianos que se encuentran divididos por costumbres, por pensamientos, por ideologías, por raza. Se encuentran divididos. Les dice: ¿quieren practicar la teología? Buenas relaciones. ¿Quieres ser un buen cristiano? Se evidenciará en las buenas relaciones que tengas. Es más, yo me atrevo a decir lo siguiente: realmente se sabe si una persona está creciendo en Dios por las buenas relaciones que tiene, porque ha mejorado en sus relaciones con los demás. Señoras y señores, es claro el mensaje hoy. El lugar de práctica de que eres un cristiano genuino, de que estás creciendo en Dios, es la forma en que te relacionas con los demás. Y aquí muchos de los que están aquí, que me permiten acercarme a ellos para formación, saben que si en algo yo soy enfático es en las relaciones con otros. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás pidiendo el favor? ¿De qué manera te estás ganando el corazón de tu equipo? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo aquello? La iglesia no la podemos manejar como una empresa. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a Misión Vida, me refiero a la iglesia general de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracias a lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, es que nace el título y el tema de esta predicación, que se titula
¿Cómo se titula? Un desafío llamado relaciones. Porque si para mí existe un desafío y un reto en la vida, es tener buenas relaciones. ¿Aló? Es tener buenas relaciones. Pero la palabra nos dice que en el capítulo 12 lo que pretende hacer Pablo es decirles a los romanos cómo practicar esa teología. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 11 descubres la teología, todo lo que Jesucristo hizo. Pero en el capítulo 12 hasta el 16, que tiene 16 capítulos, es cómo practicarla. ¿Cómo practico lo que sé? A través de las relaciones, dice Pablo. Y entonces, Romanos capítulo 12 nos menciona unos roles especiales que toda persona tiene. Roles especiales. Títulos, encargos de parte de Dios, que tienen que ver con las relaciones y que si tú los trabajas entonces te harán mejorar. Te harán mejorar de la manera en que tú te relacionas con los demás. Esos roles que el Señor nos ha dado definitivamente implican relación, implican tratarte con otros. Como no los puedes evadir, necesitas trabajarlos. Quiero mencionártelos a continuación. El primer rol que tú y yo debemos trabajar para mejorar las relaciones. El primero, el rol de hijos. El rol de hijos. ¿Y por qué lo digo? Por lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra, leeré en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, dice Pablo a los romanos, le ruego que entreguen su cuerpo ¿a quién? ¿A quién? Lean lo que dice la Biblia. A Dios. ¿A quién dice? Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Note que todo lo que Pablo está pidiendo tiene que ver con Dios. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que ¿quién? Que Dios los que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cada exigencia de estos dos versículos es para ayudarte a ser mejor hijo de Dios, porque con el primero que tienes que tener una buena relación es con Dios. Entonces tienes un rol de hijo. Un rol de hijo. Tu padre es Dios. Y si con alguien tienes que tener una buena relación, es con Él. Realmente, yo creo que todos en este salón consideramos que lo más importante de la vida es Dios. Y si con Él hay que desarrollar una relación, imagínate no tener una buena relación con Dios, de ahí para abajo las demás relaciones. Para mí, la base del buen trato, de las buenas relaciones con los demás, descansa en la buena relación con Dios. Por eso Pablo inicia hablando de cada exigencia que te hará mejor hijo. Cada vez que mejores en este rol de hijo de Dios, porque este primer rol es en relación al Señor, entonces estarás listo para mejorar las relaciones a tu alrededor con los demás. No sé si me estoy haciendo entender. Como por ejemplo, Dios va a ser el único que nos hará cumplir uno de los mandamientos más importantes de la Biblia, que es amar al prójimo. Imagínese, le preguntaron a Jesús, dime, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿O en qué reposa la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y las dos cosas tienen que ver con relaciones. Amar a Dios me implica relacionarme. Amar al prójimo me implica relacionarme. Y si tú eres una de las personas que está interesada en agradar al Señor, necesitas mejorar en tu rol como hijo. Porque hay una relación que debe estar plena y buena, y es la relación con el Señor. Entonces, el versículo 1 comienza diciendo, por lo tanto. ¿Por qué Pablo empieza por el por lo tanto? Porque viene hablando de todo lo que Jesús hizo. Entonces, es como diciéndoles, todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, por lo tanto, mejoren como hijos, porque Él hizo todo eso. Y la forma
de empezar a mejorar como hijos. Según el pasaje, mi querido hermano, y según la aplicación, dice el texto, entregar el cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Sabe cuál es la forma en que una persona mejora su rol como hijo con Dios? Entregando. ¿Entregando qué? Su cuerpo, dice el texto. Hablando de la literalidad de todo el ser. Y la pregunta para hacerte hoy es, ¿qué áreas de la vida tuya te han hecho falta entregarle a Dios para que seas mejor hijo de Él? De otra forma, ¿qué áreas de tu vida no te hacen tener una buena relación con Dios? Por eso el texto es enfático en entreguen. ¿Y sabe qué le añade la entreguen a su cuerpo a Dios? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Les dice que sea la palabra que a pocos nos gusta, sacrificio. ¿Que sea un qué? Quiero decirte con esto que entregarse más a Dios facilitará que tú seas una mejor persona de tratar. ¿Me acabo de escuchar? Particularmente la gente que todavía no ha entregado ciertas áreas de su vida es gente difícil de tratar. Es gente difícil a la que uno poco le puede corregir, por ejemplo. Es gente difícil a la cual uno poco le puede sugerir. Es una persona a la que poco incluso se le puede decir, oye, lo deberías hacer de esta manera. Pero la persona que se entrega, entre más te entregues a Dios, más evidencias tendrás por las relaciones que tengas. Porque entre más te entregues a Dios, más mejoras tu relación con Él y por ende con los demás. Pero haciendo énfasis un poquito en esa palabra sacrificarse, la demanda es por todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Entregarse es sinónimo de agradecimiento al Señor. Y cuando habla de sacrificio, quiero explicarte esto porque esto me encanta. ¿Sabes por qué Pablo dice con intención sacrificio vivo y santo? Porque había una práctica ya de sacrificios en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la forma de sacrificar para adorar a Dios era matando. Entonces lo que se sacrificaba no era sacrificio vivo, sino sacrificio muerto. Estamos claros con eso. Sacrificio muerto. Un toro muerto era el sacrificio entregado a Dios. Pero cuando el Señor nos invita a nosotros a hacer el sacrificio, ¿cómo debe ser el sacrificio? Del que se va a entregar. Debe estar vivo. Y debe ser santo, según el pasaje. ¿Y por qué la aclaración de que sea vivo? ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio muerto, el toro muerto, no saben qué hicieron con su carne. Él está muerto. Pero el sacrificio vivo se da cuenta de lo que están haciendo con él. ¿Se imagina que Dios hubiese sido, gracias a Dios no lo es, gracias a él mismo no lo es, pero se imagina que Dios hubiese dicho en el Antiguo Testamento, por favor, sacrifíquenme una oveja, pero no la maten, quémenla viva? No, tremendo, raya la mente. Pero a la hora de nosotros entregarnos a Dios como sacrificio, Dios sí necesita que nosotros estemos vivos. Es decir, que seamos conscientes. Y muchos de los que estamos aquí, porque sabemos que sacrificar implica dolor. ¿Y cuántos aquí han sido conscientes, están vivos de que Dios está quitando cosas que duelen? Ser sacrificio vivo implica darse cuenta de lo más doloroso. Ser sacrificio vivo implica darse cuenta de lo que más ha dolido. ¿Sabes por qué? Porque la gente que ha sido un sacrificio vivo a Dios, en el tiempo nunca se le olvida el dolor que incluso Dios mismo le hizo pasar o por el cual lo pasó para formarlo. Entonces es una persona calmada, es una persona madura porque sabe qué es ser un sacrificio vivo. Y si hablamos de sacrificio vivo, Jesucristo es el mayor ejemplo. Pregunta, ¿por qué Jesús no murió cuando lo azotaban? Jesús fue un sacrificio vivo, encarnó, sintió todo.
Jesús viene a morir por allá hasta las 3 de la tarde, ya cuando llevaba un tiempo colgado en el madero, ya cuando le había pasado lo peor. Viene a entregar su vida cuando dijo, consumado es, cuando dice, ya no hay más dolor que pasar, ahora muero. Pero él fue un sacrificio vivo porque cada latigazo lo sintió. La Biblia pudo haber dicho, y Jesús mientras era azotado murió desangrado. No. Y Jesús, por la llaga que le hicieron en su espalda a raíz de los azotes, murió por infección en el momento, muere. O murió cargando el madero. No, Jesús fue un sacrificio que vivió el dolor. Y cuando el texto dice, sean sacrificios vivos, es que tendrás que pasar por sacrificar cosas que vas a ser consciente que te van a doler. ¿Alguien está entendiendo esta palabra hoy? ¿O yo los veo como ahí, como luchando, como no sé? Sacrificio vivo para mejorar como hijos de Dios. Entonces el versículo 2 nos dice, no imiten las conductas de este mundo. No sean imitadores de lo malo que los lleva a tener una mala relación con Dios. Más bien, sean personas que se dejen transformar por el Señor. Para que dejen que Dios los transforme. Y esto le tumba la teología a aquellos conchudos que piensan, porque yo he tenido esa respuesta, pastor, no, yo estoy relajado porque Dios en algún momento me va a cambiar. Dios en algún momento va a hacer algo conmigo. Mi hermano, el texto dice, dejen. Y cuando el texto dice, dejen que Dios los transforme, es porque tú también te puedes resistir a que Dios te transforme. En otras palabras, si no hay disposición, no hay forma de dejar que Dios haga. Es como es cierto, aunque Dios es poderoso, pero Dios no tiene robots en este planeta. Aunque Dios es poderoso, es cierto que hay gente que le quiere ayudar a Dios. Hay gente que le quiere ayudar a Dios. Y cuando le quieren ayudar a Dios, particularmente se tiran los procesos de Dios. Ejemplo de ayudarle a Dios. La típica situación familiar donde los padres están viendo que el Señor está tratando a un hijo suyo y ellos como redentores, no, Señor, sobre mí, pero sobre mi hijo, no. Pero sobre mi hija, no, Señor, que venga sobre mí. Y recuerde en la gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el que se mete de redentor. Por eso ninguna persona necesita quien la defienda, porque ya Cristo la defendió. Ya tiene redentor, es Jesús. Por eso cuando tú veas que Dios está disciplinando a alguien, ora por él, pero hazte un ladito. ¿Sí o no? Porque Dios lo está llevando a ser mejor hijo. Todos tenemos un rol de hijos con Dios. Mejora tu relación con Dios y luego hablamos. Mejora tu relación con Dios y nos sentaremos a reírnos. Mejora tu relación con Dios. Mejora tu rol de hija, de hijo con Dios y entonces verás que lo demás comienza a ordenarse. Tienes un primer rol con el cual tienes responsabilidad. Pero voy terminando esta primera parte para pasar a un segundo rol. Definitivamente el tema de transformar, versículo 2, es un tema que necesitamos vivir una metamorfosis gracias al Espíritu Santo para que nuestra vida sea diferente. Y especialmente la Biblia dice que nos permitamos ser transformados en la manera de pensar. Porque una mente transformada es una mente que comienza a tener y a entender mejor a Dios en una relación. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Yo recuerdo esos años de inmadurez, no queriendo decir yo que ahora sea el más maduro del mundo. Todavía me gasto mis inmadureces por ahí de vez en cuando. Soy sincero. Pero por lo menos ya soy un poquitico menos inmaduro que antes. Y yo recuerdo iniciando mi relación con Dios, Señor, tu voluntad no es ni buena ni agradable. ¿Sabe cuándo tú comienzas a comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Cuando es transformada tu manera de pensar. Es ahí, en medio de una crisis, cuando tú puedes alabar a Dios. Es ahí, en medio de una situación difícil, cuando tú puedes comprender al Señor y que definitivamente lo que dice el texto es cierto. Pero no va a ser sino hasta cuando tú mejores tu rol de hijo. Tu rol de hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
con el primero que debes tener una buena relación es con Dios. Mejora en tu rol de hijo. Pero hay un segundo rol que también compete para nosotros. Y es el rol de hermanos. La Biblia dice en el versículo 3, continuando la lectura, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Está hablando Pablo: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Wow. Sea realista al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Y escucha el versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, versículo 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. ¿Y qué dice el pasaje? Y nos pertenecemos unos a otros. Cuando te hablo de que tienes un trabajo que hacer en tu rol de hermano, es que por creer en Cristo perteneces a una familia, perteneces al cuerpo de Cristo. Y todos sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. No solo Dios te invita a tener buenas relaciones con Él, sino también con tus hermanos. ¿Con el cuerpo de quién? De Cristo. Y entonces dice el pasaje en el versículo 5: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, el de Cristo. ¿Y cómo es la cosa? ¿Nos pertenecemos? Me voy a adelantar. Mi hermano, cuando yo leí este pasaje, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo: si así es la cosa, hagámonos pasito. Si usted se considera que pertenece a la iglesia del Señor y usted de la iglesia de Cristo, por favor, trate de tener buenas relaciones con los de la iglesia de Cristo, porque según la Biblia somos un cuerpo. ¿Aló? Entonces, imagínese, vea este hermoso cuerpo. Por favor, mírelo. ¿Está viendo? ¿Sí está viendo este hermoso cuerpo? Imagínese que en mi cuerpo el corazón le dé por atacar al pulmón. Imagínese usted esa vaina. Imagínese que el páncreas le diga al estómago: oiga, córrase para allá. ¿O qué? ¿Se imagina usted los órganos del cuerpo peleando? Pregunta: ¿qué papá no desea las mejores relaciones entre sus hijos? Dígame, todo padre. Yo recuerdo de niño que mi papá tal vez no nos castigaba en ese tiempo así con rejito como debe pasar hoy en día. Lamentablemente ya no pasa, ¿no? Casi. Especialmente por las peleas entre nuestros hermanos. Porque si algo ofendía a mi viejo era ver a sus hijos pelear. Y recuerdo como si fuera ayer aquí, lo recuerdo así claritico, decía: ustedes tienen que respetarse porque son hermanos. Me acuerdo que hice muchas cosas en mi vida que de las cuales no me enorgullezco, pero mi papá no me castigó y no me dio tan duro como cuando me vio peleando con mi hermano. Porque si algo ofende a un papá es que sus hijos se peleen. ¿O no, papás? Los que tienen más de un hijo. ¿O no, papás? Así que el Padre Celestial no es la excepción. Así que, mi hermano, si esta es la condición, tú tienes un rol como hermanos, el cual tienes que trabajar para tener buenas relaciones, porque Dios te demanda eso. Entonces el pasaje continúa diciendo, para terminar la lectura, versículo 6: Dios en su gracia nos ha dado dones que diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Versículo 9. Este versículo 9 es para todos los de la iglesia. Gracias por aquí hay un pentecostal. Mire lo que dice el versículo 9. Y por favor, un favor especial:
No finjan. ¿No qué? No finjan. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hermanos, a los hijos de Dios. Cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. La segunda relación a trabajar es en relación a la iglesia, es en relación a otros creyentes. Debes tú y yo mejorar, debemos mejorar nuestro rol de hermanos. Empieza el pasaje hablando en el versículo 3, por favor no se crean más que los demás. Y esto habla de tener una estima correcta de sí mismo. Oiga, si cualquier persona tiene una estima mayor de la que debería tener, me huele orgullo. Me huele orgullo. El orgullo está asomando a la puerta del corazón de esa persona. Ahora, hablemos de títulos. El título de hijos que Dios nos ha dado es por gracia, ¿sí o no? Pablo, Jesucristo, los apóstoles de la Biblia, todos cuando se atrevieron a darse un título se llamaron siervos. Y el siervo en griego es esclavo. Especialmente usaron la palabra griega esclavo, doulos, que se refiere al remador de más abajo. Para aquella época en los barcos, no había motores, había gente. Y el motor era la gente, el que remaba. Habían dos naves o dos pisos, el piso inferior y el piso superior. En el piso inferior, en el de más abajo, estaban los esclavos de menos calidad, los más propensos a ahogarse rápidamente en caso de una inundación. En el segundo piso estaban los esclavos de mayor valor. Cuando Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, él usó la palabra el esclavo de más abajo. Tremendo. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Y particularmente en la Biblia el título que existe es de esclavo, de siervo. Dice, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el cielo el título es siervo. Entonces, ¿a qué voy con esta aplicación? Toda persona que se crea más que siervo, cualquier otro título le comienza a desentonar. Le comienza a chillar. Es que yo soy el profeta del Señor. Es que yo soy el ungido. Es que yo soy como una hermana una vez me dijo, pastor, yo soy la consentida del Señor. Ay, papá. Es que a mí el Señor me consiente. Mi hermano. Otro título puede comenzar a inflarte y puede hacerte daño. Y especialmente si hay algo que daña la relación con los demás, es el defecto de la soberbia y de la altivez. Muéstrame a un orgulloso, a un altivo, y te mostraré una persona sin amigos. ¿Sí o no? Muéstrame a un orgulloso, a un altivo, a un soberbio, y te mostraré una persona difícil en relaciones. Muéstrame una persona que no agacha la cabeza, y te mostraré una persona solitaria. Te mostraré una persona desconfiada. Te mostraré una persona que poco le gusta relacionarse con otros. La soberbia, por eso el texto dice que nadie piense más de sí mismo de lo que debería pensar. Una invitación a la humildad. Pero también la Biblia nos habla de que somos un cuerpo. ¿Recuerdan? El cuerpo de Cristo. Y mi hermano, reitero palabras iniciales. Si así es la cosa, hagámonos pasito. Hermano Alejandro, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Hagámonos pasito, hermano. Nos toca llevarnos bien. Debemos procurar tener buenas relaciones porque juntos pertenecemos a un cuerpo. Y el cuerpo, el hígado, el pulmón, el páncreas, el estómago, están ahí, se tienen que relacionar. No hay forma de separarlos. Ahora, te voy a hablar la regla del cuerpo. ¿Sabes cuál es la regla del cuerpo? La regla del cuerpo está en el versículo 5. Y la regla del cuerpo es esta. Nos pertenecemos unos a otros.
El corazón en mi cuerpo puede decir mi pulmón. Este no lo comparto con ninguno. El pulmón dice mi riñón. Oigan, muchachos, corazón, pulmón, nuestro páncreas. ¿Sabe cuál es la regla del cuerpo? Que unos se pertenecen a otros. Hermano, si así es la cosa, procuremos no tener malas relaciones con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos un rol de hermanos que debemos procurar y trabajar. Sí, pastor, ¿hay gente difícil? Claro que sí. Pero recuerde este viejo adagio: el alumno difícil reta al maestro. El hermano difícil lo reta a ser un mejor cristiano usted. ¿Sí o no? Así que, mi hermano, mejora tus relaciones, pero también, aunque hay gente difícil de amar, hay una cosa en la que somos iguales: en que por los dos murió Cristo. ¿Sabes cuándo tú comienzas a amar a la gente con un amor genuino, sin fingimiento, según la Biblia? Cuando tú los miras como una persona por la cual Cristo también murió. Y eso es le cuento un secreto, le cuento un principio que he querido adoptar. Cada vez que tengo algún tipo de situación difícil con alguien, con alguna persona, trato de pensar y decir: es un alma, Jesús murió por él, Jesús murió por ella. No sé si me hago entender. Y con esto no cargo mi corazón. No permito al corazón, a la mente, que comience a maquinar o que se llene de rabia o resentimiento contra un hermano o contra una persona. Así que quiero darle ese tip. Además, el texto nos habló de dones. No sé si los escuchaste. El don de servir, de profetizar, de enseñar, de animar, de dar, de liderar, de mostrar bondad. ¿Sabes en este texto o en este listado para qué aparecen los dones? Aparecen para decirte: Dios te da dones para que le sirvas a tus hermanos, porque el servicio nos hace mejorar en relaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay unos que ni rajan ni prestan el hacha. No sé si me hago entender con mis adagios. Hay gente que ni con grandes dones no hacen, pero tampoco dejan hacer. Mi hermano, mejora en tus relaciones, pero termina la palabra hablándonos de que el amor sea sin fingimiento. Es decir, no por quedar bien o para que descubran que no las amas. Una vez hablándole de esto a alguien, por favor, colócame el texto, creo que es el versículo 9, sin fingir. Entonces vino una persona y me dijo en otro lugar: aquí no, por aquí no pasa. En otros lugares me dijo: hermano Jason, yo quiero decirle que yo a usted no lo amo, que usted me cae mal. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que cuando ame lo haga sin fingimiento. Prefiero no fingir. Cada quien acomoda la Biblia como quiere, ¿no? Pero cuando la Biblia nos habla de amar sin fingimiento, no nos está dando licencia para que entonces sin fingimiento le digamos a la gente lo que sentimos por ella cuando es malo. No, nos está diciendo: oye, si tienes que fingir a la hora de amar, cambia. Aló. No sé si me estoy haciendo entender. Sin fingimiento. Y sí, hermano, hay gente difícil de amar. Sí, hay gente muy difícil de amar, demasiado complicada en el mundo. Pero recuerda, son almas. Así que hay hermanos difíciles de amar, pero el amor de Dios nos ayuda a amar. En resumen, o el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y además de esto, mis queridos hermanos, versículo 11, quiero decirte otra verdad aterrizadora. La Biblia dice que no perdamos la esperanza que tenemos. Versículo 11, 12 creo que es. Sí, alégrense por la esperanza segura. ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Entonces le quiero dar un consejo de gratis, consejo de amigo. Si todos vamos a estar en el cielo, ¿por qué no nos llevamos bien desde la tierra? ¿Aló? ¿Sí o no? Hay gente que celebra y dice: uy, ese hermano de la iglesia, yo no me la llevo bien con él, pero en el cielo no lo veré.
allá será el lugar donde no lo veré. Y cuando usted llegue allá, oh sorpresa, ese también va a estar allá. Y algunos dirán, oiga hermano, ¿usted qué hace por aquí? ¿Llegó? ¿Logró pasar? Sí, por gracia. Creí en el último minuto en mi Señor. Ok, mi hermano, si hay una realidad que el Señor a todos nos va a llevar al cielo, mi hermano, llevémonos bien desde la tierra. ¿Qué le parece? Así mismo, la Biblia nos dice que el teólogo del amor de la Biblia dijo así. ¿Sabe cuál es el teólogo del amor de la Biblia? Juan, que le encanta escribir del amor. El teólogo del amor dijo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. ¿Cómo la vio? Es un falso. ¿Qué dice el texto? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. Y continúa diciendo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Eso lo dijo el teólogo del amor. Qué cosas tan tremendas que nos dice la Biblia. Así que mi querido hermano, fortalezcamos nuestro servicio al Señor, porque Dios no nos mandó a cambiar a la iglesia. Incluso, le voy a decir una cosa. Dios a ti, si tienes una mala relación, lástima yo no haberlo dicho en el culto de las 8, pero bueno, ahí queda grabado. Si tú tienes una mala relación con un hermano de la iglesia, a ti Dios no te mandó a cambiar de iglesia. ¿Sabes a qué te mandó? Te mandó a cambiar el corazón y las malas conductas, no de iglesia. No lo veo muy convencido, pero bueno. Amén. Hemos hablado de roles en los que debemos trabajar para mejorar las relaciones. En el rol de hijos, en el rol de hermanos, pero hay un último. Y el último es en el rol de humanos. Hoy son con H para que no se le olvide, ¿listo? En el rol de hijos, en el rol de hermanos, pero en el último rol que Dios nos invita a trabajar para mejorar las relaciones es en el rol de humanos. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Versículo 14, continúa Pablo hablando. ¿Qué dice el texto? Bendigan a quienes no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean, y quiero detenerme aquí. ¿Qué dice el texto? ¿Lo puede leer conmigo? No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. ¿Y sabe cuándo se refiere el texto a la gente común? Se está refiriendo a los amigos no creyentes. Por eso, tú como persona que cree en Dios, tiene una responsabilidad de relacionarse con el que no es creyente. Dios no te mandó a condenarlos ni a decirles que son hijos del diablo. No, Dios no te mandó a eso a ti. Dios a ti te mandó a crear buenas relaciones, porque gracias a las buenas relaciones con nuestros amigos no creyentes nos los ganaremos para Cristo. Vuelvo y leo, porque este versículo sí que me gusta. Yo creo que lo voy a poner de estado en WhatsApp, como está de moda. Dice, no seas tan orgulloso como para no disfrutar de la compañía de la gente común, de la gente que todavía no tiene a Cristo. Y aquí esta palabra sí que la amo porque es sanadora para mi vida, es sanadora para ti también. Tú como persona tienes un rol como humano con los que te rodean en la sociedad que estás. No puedes decir que porque ahora eres cristiano, ahora no te vas a contaminar. Ahora no me voy a relacionar con fulanito porque me contamina. Hermano, eres lo suficientemente débil, entonces para eso ya lo he predicado en otros momentos. ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? Pero el texto continúa diciendo, versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo ¿qué dice el texto? Los hermanos de la iglesia, los creyentes, el mundo. Tú y yo tenemos un rol de humanos y tenemos que tener buenas relaciones con el mundo entero. Con esto no estoy diciendo que tienes que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No estoy diciendo esto. Usted es una persona madura que me entiende al punto que quiero llegar. No te estoy diciendo que tienes que ser perita en dulce para caerle bien a todo el mundo y andar con una sonrisa. No, porque definitivamente hay situaciones difíciles que se nos van a presentar, pero por lo menos procurar hacer relaciones con los demás.
Y le quiero contar algo que me he propuesto y le pido que me ayude a orar por eso. Me propuse como pastor de esta localidad de Bosa y de este sector hacerme amigos a todas las personas que están en este alrededor. ¿Por qué yo tengo que ser su enemigo? ¿Por qué yo tengo que mirarlos por encima del hombro? Porque yo soy salvo y ellos no. ¿Sabe? Y estoy tan orgulloso porque ya me hice amigo de los ornamentadores de aquí al lado. Y puñito, ¿qué hubo, pastor? Ta. En estos días un amigo de los que está ahí me dice, venga, pastor, le voy a hacer una pregunta. Sí, señor, claro, cuénteme. Venga, ¿ustedes por qué en su iglesia guardan carros? En nuestros templos usted nunca verá que guardemos un carro. Y yo le dije, usted no sabe la plata que se están perdiendo. Y entonces, ¿sabe qué? Comenzamos a hablar y disfrutamos juntos de una larga y hermosa conversación, donde al final, pastor, usted sí, Dios lo bendiga, listo, papá, bien. Ahí está. ¿Por qué tenemos que no relacionarnos con los no creyentes? Puede haber un momento en la vida, un momento en la conversación donde tú puedas predicarles a Cristo. Incluso ese personaje, Dios sabe que es así, me preguntó por una historia de la Biblia y se la expliqué. Me dio la oportunidad de evangelizarlo. ¿Ustedes han visto los señores que se sientan en esa tienda ya a tomar? Todos me conocen y me saludan. ¿Qué hubo, pastor? Me propuse eso en mi corazón, caer bien, tratar de tener buenas relaciones con todos los de ese sector. ¿Sabe por qué? Porque así no los vamos a ganar. Pero usted cree que mirándolos mal, mirándolos con desdén, saliendo de la iglesia aquí nosotros llenos de la santidad de Dios y mirándolos, esos pecadores, uy, se le van a ir para el infierno. ¿Usted cree que así no los vamos a ganar? ¿Usted cree que así vamos a procurar esto? Usted y yo tenemos un rol como humanos. Ni hablar de Jesús. ¿Con quién se relacionaba más Jesús? A Jesús le hartaba la gente religiosa. Nunca dice la Biblia que tuvo un conjunto de amigos fariseos con los que compartía, jamás. Dice que su grupo selecto o su grupo eran los marginados, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los enfermos, los leprosos, los ciegos. Esa gente con la que nadie se relacionaba, con la que añoraba un abrazo. Con esos Jesús se relacionó. Pero lamentablemente hoy en día el carácter del cristiano es tan débil que nos toca predicar desde el púlpito. Hermano, pilas, no te juntes con el no creyente porque terminas en la cantina también. No, ¿sabes qué deberíamos decir? Hermano, vaya y júntese con el peor de su cuadra porque usted es tan fuerte en el Señor, tiene su identidad tan clara que si el más perverso de su cuadra se junta con usted, termina cristiano. Termina de cristiano, seguramente. Mi hermano, tenemos una responsabilidad. Pero también termina diciendo el pasaje 19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué hay que hacer? Dejarlos morir de hambre. ¿Qué dice? Si tienen sed, relaciones humanas. Está hablando este texto. ¿Qué más dice? Al hacer eso, amontonarán carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Y uno de mis versículos favoritos de la Biblia, versículo 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Wow. Tú y yo tenemos una responsabilidad, o la tercera relación a trabajar es la relación como humanos. Tú no puedes hacer acepción de personas, no puedes ignorar al de la tienda, a tu vecino que no cree en ti, que pone la música a todo volumen, que se emparranda cada fin de semana, no lo puedes ignorar porque es un humano y tú tienes una responsabilidad como humano. Tú tienes una responsabilidad como humano. Dios te la demanda. Bendecir a los enemigos es lo que Dios nos invita a hacer. Y esta es una imitación pura de Cristo. Incluso nos invita el texto en el versículo 14 a orar por ellos. Pero no solo a orar. Versículo 15 nos invita a llorar con ellos cuando estén llorando. Nos invita a alegrarnos con ellos cuando estén alegres. ¿Y qué implica eso? Diga conmigo, relaciones. Implica relaciones. Implica relacionarnos
¿Cómo presentaremos a Cristo, a un Cristo que nos llena de gozo y de alegría, si nosotros tenemos una cara de limón y no nos relacionamos con nadie? ¿Cómo presentaremos al Jesús que cambió nuestra vida si no tenemos relaciones saludables con los demás? Entonces el objetivo es buscar, según la Biblia, con este versículo, simpatía, empatía y no apatía. Busca simpatía con la gente. Yo siempre he alegado y he dicho que los cristianos en los roles, en los lugares donde se encuentran, empresas, negocios, casas, viviendas, condominios, donde sea que se encuentren, deben ser las personas de referencia con las cuales la gente quiere desahogarse, con las cuales la gente quiere hablar, con las cuales la gente quiere pedir un consejo. Buen síntoma. Relaciónate con el no creyente. Ve a jugar partidos con los no creyentes de fútbol. Relaciónate en una carne asadita. ¿O no? ¿Cuál es el problema? Relaciónate con ellos. Haz relaciones saludables que los puedan ganar para Cristo. Escúcheme, pero definitivamente hay que decir lo que dice el versículo 16. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Qué triste ser uno tan orgulloso que no disfruta la compañía de la gente común. Y a veces quiero que le abrirle mi corazón. Cristo es nuestro referente, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero cuando miro la vida de Jesús y miro mi vida, eso es algo introspectivo, es algo mío, yo no sé usted, ¿ok? Pero he entrado en crisis. Porque yo me doy cuenta que yo, desde que me convertí, me relaciono con puros cristianos. Y yo veo a Jesús y él no se relacionaba con los de... Entre más cristiano era Jesús, más se relacionaba con los que no eran cristianos. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Entre más Jesús era fiel al Señor, menos se relacionaba con las sinagogas y con el templo. Más se relacionaba con la prostituta, con el leproso, con el publicano. Y yo me he sentido mal y he dicho, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Entre más yo crezca y entre mejor pastor sea, más amigos no creyentes debo tener, si me quiero parecer a ti. Entonces abrí una casa de vida con gente no creyente por el momento. Amigos que hice que no son cristianos, no lo son. Es más, cuando estamos haciendo la casa de vida y oramos, porque me permiten compartirles una palabra, cuando terminamos, amén y amén. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y sabe, cuando me di cuenta de eso, comenzó a tener adrenalina mi cristiandad. Dije, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy relacionándome con la gente que me tengo que relacionar porque tengo que hablarles de Jesús. Y día por día, cada día, eso es una situación muy personal. Día a día tengo más deseo de relacionarme con gente no creyente. Quiero comenzar a tener menos amigos pastores y más amigos no creyentes, se lo aseguro. Porque quiero parecerme a Jesús. Quiero hablarles de Cristo. Quiero compartir con ellos. Quiero hablarles de Jesucristo. Pero no sé por qué, en qué momento de la vida pensamos que ser cristiano es rodearme solo de cristianos y de los mismos de siempre. Y con esto no estoy diciendo que no tengas que hacerlo. Yo sé que tú eres maduro y me entiendes al punto que quiero llegar. Yo sé que tú me entiendes. Pero realmente esta palabra ha sido muy retadora para mí. Entonces las relaciones se hacen ofreciendo algo diferente. Dice el texto, no pagues mal por mal. ¿Sabes cómo tú vas a hacer relaciones con los no creyentes? Ofréceles algo que ellos no están acostumbrados a recibir. Entre los no creyentes se hacen mal, tú no les hagas eso. Ofréceles cosas que ellos no están acostumbrados, que para ellas son raras. Anoche también una persona no creyente se acerca a mí, hablamos un rato y me dice,
pastor, ¿lo puedo invitar a tomar algo? Claro que sí, donde quiera. Es que en esa tienda hay borrachos. Hágale, ¿qué importa? Dijimos, para mí una agüita, por favor, gracias. Y él ahí, y a todo volumen la música. ¿Y cómo le ha ido, hermano? Porque usted sabe que hay que hablar duro. Porque como no sé. ¿Y cómo le ha ido? ¿Y su trabajo qué? Estoy feliz. Porque me estoy empezando a relacionar con los que tengo que relacionarme. Para que lleguen a Jesús. Y la gente sabe. Y el personaje con el que hablaba anoche me dijo, venga, pastor, ¿es cierto que las Sagradas Escrituras dicen esto? Sí, señor. Y también dicen esto. Créame que va a llegar el punto donde usted va a poder evangelizarlos. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Por eso, mi hermano querido, Dios te ha invitado a que tengas buenas relaciones como humano también. Voy terminando. Un desafío llamado relaciones. Eso es un desafío. Porque si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más difícil? Son las relaciones. Para mí. Así que tienes 3 roles que Dios te ha dado, me ha dado, en los cuales tenemos que trabajar para mejorarlas. El rol de hijos, el rol de hermanos y el rol de humanos. Tenemos que trabajarlos. Tenemos que trabajarlos porque esto de las relaciones es cierto. La verdad es que cuando tú haces una comparación saludable entre tu vida y la Biblia, vas a descubrir que si eres un hijo de Dios, no es coherente que a toda hora tengas malas relaciones. No es coherente. Reitero, no estoy diciendo con esto que tienes que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No. Pero definitivamente si abundan más las malas relaciones que las buenas, hay un problema de relaciones y de carácter. Dios no te mandó a cambiar de iglesia si tienes malas relaciones. Te mandó a cambiar el corazón y las malas conductas. Y termino con la fascinante historia que me ha enseñado por años. Tuve el privilegio de presenciar una historia tan dura, pero tan bonita al final. La historia de la hermana Matilde, una ancianita de 70 y tantos años, en el lugar donde yo pastoreaba antes, en una vereda en el campo. Esta mujer con 70 y tantos años, que asistía a la iglesia allí, pocos se congregaban, 20, 10, y ella era fiel. Visitaba a los hermanos y un día me contó la historia de su vida y me cuenta cómo tiene que ser una madre soltera desde muy joven porque su esposo muere muy joven, a muy temprana edad, dejándola con 2 pequeños, con Pedro y con Cecilia, sus 2 hijos, Cecilia y Pedro, bien pequeñitos. Ella, una mujer que no sabe leer ni escribir, tiene que tratar de sacar a sus hijos adelante como puede. Tiene que encargarse de la finca, tienen una finquita, tienen que encargarse de la finca, de cultivarla, de no dejarla caer, pero además de eso, de comenzar a buscar trabajo jornaleando. ¿Alguien entiende el término jornalero? Trabajador en otras fincas. Y por esta razón tiene que empezar a dejar a su hija mayor con su hijo pequeño para aquel entonces, de que ella lo críe, de que ella lo saque adelante. Ella tiene que trabajar para poder colocar arroz encima de la mesa, para colocar algún tipo de alimento. Una mujer que no sabe leer ni escribir tiene que dedicarse a oficios del campo, y más si es campesino. Lo cierto es que a la edad de 13 años de su hijo menor, Pedro, esta mujer lamentablemente un día llega de trabajo cansada y encuentra que su hijo no está. Vino un personaje, un tío del muchacho, y le ofreció al muchacho 13 años, ¿se quiere ir conmigo? Y el pelado le dijo, sí, estoy aburrido de esta vida, heridas en su corazón. Lo cierto es que ella llega y su hijo no está. Le pregunta a su hija y su hija dice, no, él se fue con un tío. En ese tiempo, estoy hablándole de por lo menos unos 50 años atrás. Ni teléfono, ni comunicaciones. Lo cierto es que ella nunca más en la vida vuelve a saber de su hijo. Pasan los años, muchos años, 40, 45 años. Ella se congrega, me cuenta la historia, me dice, pastor, nunca más volví a saber de mi hijo, no sé dónde está. Mi hija sí, se casó, ya está abuela también, ya crecieron. Lo cierto es que yo no me esperaba esto. Cuando yo estaba pastoreando allí, un día entra una llamada a mi teléfono y contesto, y me está llamando
el personaje que se había perdido hacía 40 años, Pedro. Se presenta, me cuenta la historia, me dice, he conocido del Señor y quiero reencontrarme con mi mamá. Quiero verla. Yo la dejé porque yo tenía muchas heridas, crecí siendo un niño introvertido, un niño con muchas peleas con mi hermana, crecí viendo cómo me abandonó, cómo se iba, cómo no estaba. La verdad me llené de rabia y me fui de la casa y me prometí nunca volver. Pero conocí al Señor y necesito volver. Necesito saldar esa cuenta. Le dije, claro, mi hermano, con mucho gusto para servirte. Me dijo, llegaré al lugar y pastor, sé que mi mamá asiste a la iglesia. ¿Será que usted me puede acompañar para darle la sorpresa? Claro, tuve el privilegio de presenciar el escenario y la situación. Ella vivía en una lomita, en una casita de tabla, los pisos en tierra, solita ya porque su hija se había ido. Y esta mujer, cuando llegamos, me saluda y cuando ve a la persona que está ahí, yo sé que fue Dios, le mostró que era su hijo. Y esta mujer ha sabido soltar la taza que tiene en la mano, se lanza y abraza a su hijo, lo abraza y juntos era imposible no permear la situación de lágrimas. Juntos lloran y lloran y lloran. Y ella, con una voz campesina, con una voz llena de años, con una voz llena de experiencias, de traumas y de dolores, le dice a su hijo, mi hijo, perdóneme por la vida que le di. Él abraza a su vieja y ese día presencié lo más lindo que puede haber entre personas, la reconciliación. Restaurar las relaciones que están mal. Alguien dijo, un sabio dijo, que la prueba más efectiva del amor es una lágrima. Pero también dijo alguien muy sabio que los mayores actos que han pasado en la historia de la humanidad han sido actos que requieren ser bondadosos con otros. Y si hablamos de ser bondadosos como acto que merece ser honrado, tenemos que hablar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y para qué Jesús fue mediador? Para reconciliarte a ti con el Padre. Pero también hay otro texto en la Biblia que dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Quiero decirte que si alguien es promotor de las buenas relaciones, ese es Dios. Con Jesús te reconcilió a ti con Él. ¿Por qué llevarnos la mano entre nosotros? ¿Por qué tener malas relaciones si tenemos a un Dios precursor de las buenas relaciones? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Pero a través de Jesús nos reconciliamos. Y si el Señor te reconcilió con el Padre, ¿por qué tienes malas relaciones? Con tus vecinos. No vayamos tan lejos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si adoras y cada vez que te arrodillas, le estás orando a un Dios experto en relaciones, experto en mejorar lo que se quebrantó en ti. Con esto, querido amigo, quiero decirte que no olvides jamás que al Dios al que le oras y al que le pides, desea que tú estés bien con los demás. Nunca se te olvide eso. Recuerda que al Dios al que tú alabas, al Señor que amas, cuando tú estás peleando con alguien, ese Señor no está a favor de ninguno de los dos. Porque Él desea las relaciones buenas en tu vida y en tu familia. Así que todo aquel que reconozca que le cuestan las relaciones, ore conmigo. Padre, queremos adorar. Padre, queremos darte gracias, porque sabemos que tú nos has hablado el día de hoy. Porque sabemos que tú estás aquí. Señor, todos los que estamos en este salón necesitamos mejorar en el área de las relaciones. Ayúdanos. Todos tenemos un rol de hijos
Ora al Señor y dile: Padre, ayúdame a mejorar en mi relación contigo. Dile: ayúdame a hacer los sacrificios que sean necesarios por mejorar mi relación contigo, Señor. Pero también ora y dile: Padre, ayúdame a mejorar mi rol de hermano. Porque si tú te consideras hijo de Dios, perteneces a una familia que es la iglesia. Dile: Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano. Ayúdame a ser una persona fácil de tratar. Señor, ayúdanos a todos a ser personas fáciles de tratar. Ayúdanos a ser personas corregibles, acomedidas. Ayúdanos a ser personas tratables. Pero también permítenos, Señor, ser personas con un rol de humanos excepcional. Ayúdanos a procurar las mejores relaciones con nuestros amigos no creyentes. Ayúdanos a mejorar la forma en que nos relacionamos con ellos. Ayúdanos a comprender, Señor, que necesitamos 100% de ti. Que nos dijiste en tu palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuérdanos que tenemos un Dios experto en sanar relaciones. Recuérdanos, Señor, que cuando oramos a ti, le estamos orando a un Dios que reconciliaba al mundo en Cristo y que nos dejó la tarea del ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a ser personas que procuremos las buenas relaciones. No nos permita sentirnos orgullosos del orgullo, de la altivez, del mal carácter, de la ira, de la venganza, del mal. Permítenos, Padre Celestial, ofrecer algo diferente a lo que la gente ofrece. Señor, ofrecemos odio, resentimiento, venganza, ira, tristeza. Ayúdanos a ofrecer otro tipo de cosas. Ayúdanos a mejorar las relaciones. Permítenos ser personas que te honren en su manera de ser y de vivir. Y ayúdanos con este reto y con este desafío. Ayúdanos con lo que es considerado, Señor, la tarea más difícil de las personas: las relaciones. Te honramos, te bendecimos en este tiempo, te alabamos, Señor, y entregamos nuestras vidas a ti. Gracias por hablarnos sanadoramente. Gracias por ayudarnos en este día. Te entregamos todo lo que somos. Descansamos en ti, Señor. Ayúdanos a mejorar en las relaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Colóquese de pie, por favor. Y de esta manera salimos de este lugar. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros hoy, por haber venido a